Hello students, I'm Miss Lupita and this is your English class. Hoy estaremos hablando nuevamente del pasado, pero vamos a hablar de las habilidades que teníamos nosotros en el pasado. Y para ello utilizaremos el verbo could y el verbo was or were able to. Veamos de qué se trata. Tenemos el verbo can't. Como ustedes recordarán, el verbo can't significa poder y tiene el sentido de las habilidades que poseemos o de las destrezas que tenemos. Por ejemplo, ride a bicycle, drive a car, read, swim, sing, draw, play the guitar, or speak English. En esta ocasión podemos hablar de las habilidades tanto naturales como aprendidas. Del verbo can't derivan dos verbos más. Ellos son could y was were able to. El verbo could es la forma pasada del verbo can't, que significa pude, podía, dependiendo de la conjugación de la persona. Este could lo vamos a utilizar para hablar de habilidades generales que poseíamos o que teníamos en el pasado. En cambio, was or were able to va a significar fui capaz de o fue capaz de, dependiendo la conjugación de la persona. Y la utilizaremos para hablar de logros que pudimos obtener en una situación específica en el pasado. Veamos ejemplos para aclarar la diferencia entre los dos. Yo puedo decir, I could run so fast when I was a child. Yo podía correr demasiado rápido cuando era un niño o una niña. I was able to win a medal at age of 8. Y fui capaz de ganar una medalla a la edad de 8 años. Como podemos darnos cuenta, cuando utilizamos could, hablamos de habilidades naturales o aprendidas que teníamos en el pasado. En cambio, el verbo was o were able to va a representar algún esfuerzo extra, un sacrificio que tuvimos que hacer para poder alcanzar o lograr un objetivo. Veamos ejemplos para comprender la diferencia entre could y was or were able to. Ejemplo 1. At age of 16, Leonardo could drive a car. A la edad de 16 años, Leonardo podía conducir un carro. Esto representa una habilidad en el pasado, es decir, algo aprendido y adquirido por él y fue una destreza que logró desarrollar en el pasado. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Yesterday it was raining too hard, but Leonardo was able to drive his car. Esto representa un logro adquirido en una situación en específico. Es decir, la situación en específico era que estaba lloviendo demasiado fuerte. Pero a pesar de esa circunstancia, Leonardo fue capaz de conducir, es decir, logró conducir su carro y llegó a su casa. Otro ejemplo. Julie could play the piano when she was a child. Julie podía tocar el piano cuando ella era una niña, una habilidad en el pasado que ella tenía en esa edad. En cambio, si la comparo con el siguiente ejemplo, after years of practice, Julie was able to play the piano in a concert. ¿Qué quiere decir esto entonces? Representa un logro en una situación en específico. ¿Qué quiere decir? Que después de muchos años, ahora Julie fue capaz de presentarse y de tocar el piano en un concierto. Esas son las diferencias. Could representa una habilidad que se tenía en el pasado y was or were able to va a significar un logro alcanzado en el pasado, que tuvo que tener cierto sacrificio o cierto esfuerzo para poder lograrlo.
Recordemos que el verbo to be no nada más tiene como conjugación was, sino también were, y eso va a depender de la persona de quien se hable. Podría yo decir, I was able to climb the mountain last year. Yo fui capaz de alcanzar o de escalar la montaña el año pasado. You were able to. Aquí cambia la conjugación del verbo porque estoy hablando de ustedes. Y lo mismo va a suceder con las terceras personas. Entonces hay que poner atención de quién se habla para utilizar la conjugación correcta. Les voy a dejar aquí el link en la parte de abajo para que vayan y repasen otra vez la conjugación del verbo to be en el pasado. Repasemos entonces la conjugación de estos verbos. At last, old friends were able to meet again. Por fin, viejos amigos fueron capaces de reunirse nuevamente. Es decir, les costó mucho trabajo, pero el día de hoy ya están juntos nuevamente. Lo mismo va a suceder con el ejemplo de Matthew y Sofía. Ellos dos, they were able to buy their house last month. Matthew y Sofía por fin fueron capaces de comprar su casa el mes pasado. Les costó mucho sacrificio y muchos esfuerzos, pero al fin lograron su objetivo. Si quisiéramos expresar ideas negativas, entonces tendríamos que utilizar la palabra not o su contracción N''T, que es lo que le agregaríamos al final del verbo. Entonces podríamos utilizar couldn't. Y en esta ocasión couldn't va a tener el sentido de habilidades que no teníamos o que no poseíamos en el pasado, pero que ahora ya tenemos. Lo mismo va a suceder con wasn't y weren't able to. Le agregaríamos la N, el apóstrofe y la T al final del verbo. Y en esta ocasión vamos a hablar de ocasiones específicas cuando no fuimos capaces de lograr un objetivo. Es decir, cuando hicimos algo sin éxito, sin obtener los resultados que nosotros queríamos conseguir. Veamos algunos ejemplos para terminar de entender el sentido de ambos verbos. Por ejemplo, yo puedo decir, at the age of 2, a la edad de 2 años, I couldn't read, yo no podía leer. He couldn't speak English, él no podía hablar inglés. You couldn't skate, tú no podías patinar. Esas son habilidades que no poseíamos a la edad de 2 años. En cambio, la situación de la segunda parte, es decir, para utilizar was o were able to, es la siguiente. When I was a student, cuando yo era un estudiante, we weren't able to win the soccer championship. Nosotros no fuimos capaces de conseguir o de ganar el campeonato de fútbol. I wasn't able to get a 10 in math. Yo no fui capaz de obtener un 10 en matemáticas. She wasn't able to get a scholarship. Ella no fue capaz de obtener una beca. Es decir, son situaciones en las que no tuvimos éxito, las que no fuimos capaces de realizar en una situación en el pasado. Bien chicos, con esto llegamos al final de la clase. Recuerden, practice makes perfect. Si tienen dudas, las vemos en clase en línea. Recuerden, tomar notas y repasar mucho. See you the next class. Bye.